mapa de Ucrania, Rusia. ¿Y por qué queremos hablar de esto? Porque hay una verdadera estampida. Está saliendo todo el mundo hace varios días desde que empieza el reclutamiento adicional que anticipa Vladimir Putin de 300.000 personas. Empiezan a salir todos los rusos que no quieren ser llamados a participar de esta guerra, pero además Estados Unidos hace un llamado inmediato de que sus ciudadanos salgan del territorio de Ucrania, de Rusia, porque no son capaces de garantizar la seguridad. ¿Qué está pasando? ¿Esto es reflejo de que este conflicto se está agudizando? Estamos ya en contacto con Mladen Yopo, analista internacional, a quien siempre agradecemos la gentileza para ayudarnos a entender el paso a paso de esta guerra. ¿Cómo estás, Mladen? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carola, Gonzalo. ¿Cómo están? Buenos días. Oye, partamos por esto de la gente que realmente en videos, fotos satelitales, se ven unas filas de vehículos, de autos escapando de Rusia, realmente llamativo. Esto es indicador de que esto se agudiza toda vez que se hicieron los plebiscitos famosos y Putin anunció que mañana se anexa esto, ¿ah? Se anexa casi el 20% de territorio ucraniano a Rusia. Sí, yo tengo la impresión de que estamos en un periodo bien crítico en general. El presidente del Banco del Banco Mundial, David Malpass, por ejemplo, dijo que estamos en el momento de la tormenta perfecta. Él lo describió hacia el tema de la economía. Hablaba de estancamiento más inflación en Europa en general, incluyendo, por cierto, Rusia, pero también hay una agudización en este momento, fundamentalmente por el llamado que hizo el presidente Putin a tratar de, por un lado, ¿no es cierto?, a resolver el conflicto prontamente, con el reclutamiento de más de 300.000 voluntarios o reclutas, digamos, a la vez de haber generado un plebiscito que es altamente cuestionado porque no tiene ninguna, digamos, estándar democrático en lo que son las zonas ocupadas, las 4 zonas ocupadas, digamos, que ustedes mostraron bien en pantalla. Entonces, en esta perspectiva, se va a generar una ofensiva también para tratar de copar fundamentalmente por Rusia esos territorios que están en disputa en este momento. Y por otro lado, Ucrania está recibiendo mayores fondos militares, está recibiendo armamento de mayor calidad, por ejemplo, el sistema avanzado de misiles NASAMS de Estados Unidos, que es misiles tierra-aire de mayor calidad. Entonces, hay un problema que puede haber un aumento. Más, yo diría, le pondría otro ingrediente más, son las amenazas nucleares que ha hecho Vladimir Putin. Que sí. Perdón la interrupción ahí. Es que, ¿sabes qué? Había estado revisando información en la cual incluso la advertencia que se le hacía a los estadounidenses que estuvieran en territorio ruso no solamente hablaba de que no se les pudiese garantizar la seguridad en este éxodo masivo que se ha visto en el país, sino que también, ojo, hablan de una posibilidad de cierre de fronteras, con lo cual ya ahí no hay posibilidad de que salgan. E incluso más, aquellas personas que me imagino serán los menos, que tuviesen la doble nacionalidad, que tuviesen los 2 pasaportes, que podrían ser llamados a sus filas también y no se les respetara, en este caso el pasaporte norteamericano, que los llevaría a tener protección en la embajada. Es así de drástica la situación cuando vemos, como decíamos en imágenes, una cantidad de autos, por ejemplo, para quienes están tratando de salir por tierra. Están saliendo mucha gente, tengo algunas cifras, ¿Ya? que son cifras hace un par de días. En Kazajistán han salido más de 98.000 personas, hacia Finlandia más de 43.000, en Mongolia 38.000, en Georgia 53.000, hay 4.600 autos parados en la frontera de Osetia del Norte, ¿no es cierto?, que sale hacia Georgia y que de alguna forma está cerrada esa frontera. Empezaron a cerrar fronteras. Es que eso, entonces, claro. Es un número muy grande de gente que están pagando hasta $28.000, euros, no dólares, euros, por arriendo de aviones privados para sacarlos del país. Es decir, hay un éxodo masivo, hay protestas importantes. La Naciones Unidas tiene cifras de más de 2.300 detenidos. Eso son las cifras que puede verificar, ¿no? Quizás claro, hay bastantes más, digamos, pero son las que verifica de detenidos. Entonces, hoy día hay una situación muy crítica y Rusia está cada día más aislado, incluso aislado de aquellos sectores que uno creía que en un momento lo podrían haber apoyado. Muy crítico, por ejemplo, el presidente serbio a lo que fue el referéndum, ¿no es cierto? No reconoce el resultado del referéndum.
no reconoce el resultado del referéndum. Giorgia Meloni, la nueva o primer ministra, digamos, la que ganó la elección en Italia, fascista, incluso en su coalición, ¿no es cierto? Había habido Berlusconi, entre otros, había apoyado a Putin. Erdogan también critica, ¿no es cierto?, el referéndum como unilateral, es decir, todos aquellos países que de alguna forma estaban apoyando, habían apoyado, hoy están rechazando enormemente lo que fue esta situación. Sí, ¿sabes qué? A ver, uno siempre creo que tenemos, alguna vez lo conversamos, tenemos nosotros una visión occidentalista de las cosas. A ver, yo no soy amigo de don Vladimir Putin, ni tengo simpatía ni por unos ni por otros, pero yo creo que hay que tratar de analizar, ver esto también con un poco de perspectiva. No le creo ni a unos ni a otros, porque aquí empieza lo típico de la guerra de acusaciones cruzadas. ¿Y a qué quiero ir? A otro riesgo también, paralelo, que tiene que ver con el famoso gasoducto Nord Stream 1 y 2. Estas imágenes que estamos revisando son realmente impactantes. Estamos hablando de dos tuberías gigantescas que cruzan el mar Báltico, llevando gas que ha sido, sobre todo en el pasado inmediato y hasta ahora, la nutrición de gas especialmente para buena parte de Europa, pero Alemania fundamentalmente, desde Rusia a esa zona de Europa, y no solamente Alemania, a varios países cercanos. Y resulta que, bueno, el Nord Stream 1 estaba operativo, estaba detenido desde marzo por reparaciones técnicas, y el 2 nunca se inauguró, pero ambas tuberías estaban llenas de gas, tenían que estar siempre con una presión. Resulta que empezaron a burbujear, y los suecos detectan fuertes remesones y explosiones el día lunes anterior. Están acusando desde Occidente que acá ha habido un atentado para romper estos gasoductos. Pero Rusia dice, no señor, ¿a quién le conviene esto? A Estados Unidos, porque quiere vender su combustible a través de otro gasoducto. Entonces uno ahí mira la cosa y dice, bueno, ¿quién dice la verdad aquí? ¿Cómo lo ves tú? ¿Y qué puede significar este atentado a este gasoducto? Sí, mira, es difícil saberlo en ese sentido porque hay acusaciones mutuas. Yo creo que el hecho de romper el gasoducto al final no beneficia a nadie, digamos. O sea, al final es usado como un arma de propaganda en parte, y no tengo una veracidad, digamos, de quién fue el culpable, porque a Rusia tampoco le conviene. Rusia ha ganado mucha plata con las exportaciones de gas y petróleo, a pesar de las restricciones que ha tenido. La empresa, de alguna forma, Europa necesita, no ha logrado tener una autosuficiencia energética, por lo tanto sigue abasteciéndose, digamos, de cierto gas y petróleo ruso, y Rusia ha ganado y ha podido sortear parte, digamos, de lo que ha sido las sanciones económicas con esto. Sin embargo, por otro lado, digamos, yo diría que en el fondo hoy también está la posibilidad de que obtenga una cierta autonomía energética. Va a ser el principal importador de gas licuado. Un 40% del gas licuado mundial va a ser importado por Europa en este momento, lo que va a permitir sobrepasar y no usar el gas, y se va a prohibir la importación de petróleo ruso, por ejemplo, sí. y no sé, el gas, digamos, como hasta. Entonces, al final es una situación bastante incómoda. Rusia acusa a Estados Unidos se ríe, también acusa a Rusia, Europa acusa a Rusia, y sucesivamente. Sí. Es una situación más bien de propaganda. Incluso podría haber sido, y esta es una situación que uno no sabe hasta que no tenga la información pertinente, una falla también. La falla, nunca nadie mencionó el sentido de la falla. Pero sabes que ayer escuchaba a un representante de estas compañías y decía que nunca habían tenido una perforación así, y muy extraño que se perforen los dos tubos que van como 70 metros de profundidad, llegando a Europa, además con esta detección de explosiones, sin movimientos telúricos en los sismógrafos. Era todo muy extraño, pero en fin, solamente para cerrar el punto y para ir con la Caro con otro tema que te quiere preguntar. A ver, nosotros de lejitos vemos todo esto, con la preocupación siempre de esta amenaza nuclear y la guerra, a nadie le gusta y tal, pero también está el tema económico. Resulta que mañana, de nuevo acá suben los combustibles. Tuvimos un micro respiro, hoy día suben. Jueves, claro. Y esta cuestión y esta tensión mantiene esa problemática mundial, el valor de los combustibles a nivel mundial. Entonces, esto no tiene para cuándo. Sí, hay dos cosas. Hay uno, digamos, la guerra, lo que ha sido también la misma pandemia, han generado
una rentabilización, se ha puesto más lenta la economía mundial en general, ha costado renovar los procesos, unido a lo que son las disputas estratégicas, eso ha limitado en general. El tema de Ucrania es un tema no menor, fundamentalmente por las limitaciones que implica, sobre todo en combustible y granos. También hay otro factor más, cuidado, hay un gran artículo hoy día en la BBC que habla un poco de la inflación como causa de un poco lo que llaman greed, digamos, un poco esta cosa de el empresarial, un poco este sentido de la ganancia excesiva empresarial, el lucro más empresarial sin fin, digamos. O sea, también un manejo de la economía de ciertos sectores que han tendido a subir en vez, digamos, de tratar de mantener precios en un momento determinado que es bastante crítico. Bueno, tú estés en el caldo, ¿no sé? Sí, dígame. Sí, perdón, ¿sabes qué? No quiero que se nos vaya el tiempo. Yo sé que este tema es súper interesante. Es más, ni siquiera tocamos, por ejemplo, la contaminación que implican estas fugas. Como todo, por ejemplo, el parque automotriz en un año de un país enorme en Europa, como es España. Es decir, que hay varias aristas, no solamente el aumento del precio del combustible, sino las repercusiones en la naturaleza.